Bueno, voy a contarles un poco de este libro, empezar comentándoles un poco cómo lo fui haciendo. Lo cierto es que yo empecé a escribir este libro bajo los gobiernos kirchneristas y estaba a punto de sentarme a escribirlo, a cerrarlo, cuando me topo con una serie de documentos que se habían desclasificado recientemente y me pongo a verlos. Entonces, en el momento que yo pensaba que cerraba el libro, lo tuve que abrir por la cantidad de información nueva que encontraba ahí en estos documentos que realmente tenía que explorar y tenía que verlos antes de sentarme a escribir cualquier cosa sobre el peronismo. Antes de opinar, no podía dejar de ver toda esa información nueva. Le puse este título al libro. Mi libro anterior se llama Del taller a la fábrica, es una historia de un sector de la clase obrera, de los obreros del calzado, así que no venía por el lado marketinero yo y no me imaginaba un título del siguiente libro tan marketinero como Perón Leaks. Pero lo cierto es que el título cayó de maduro, en el sentido de ir a ese título porque más allá de todo lo que yo venía trabajando, el periodo y distintos aspectos con distintas fuentes hace casi 10 años, lo que terminó de definir el ángulo, el enfoque, el contenido, fueron estos documentos que en 10 años de haber estado estudiando no había visto y que realmente era una información diferente. ¿Qué tipo de materiales tengo ahí? Yo trabajo en realidad con 3 fondos documentales distintos. Los 3 tienen contenidos de materiales de documentos secretos. Un segundito, estaba acá. Vamos. El primero es el más sencillo. Es los archivos secretos, confidenciales y reservados del Ministerio del Interior. ¿Qué tipo de documentos tienen estos? ¿Qué tipo de documentos tienen este fondo documental? Para los que no son historiadores, un fondo documental son un grupo de documentos que tienen la misma historia. Se encontraron, se conservaron y fueron a parar al archivo de la misma manera. Como documentos tienen la misma historia, se conservaron juntos. Ese fondo documental es sencillo. Era material secreto que a cierta cantidad de años se desclasifica. Tiene todos los materiales referentes a la policía, Ministerio de Interior, Gendarmería, actuación de huelgas, represión de periódicos, etc. Todo ese aparato y acciones represivas que normalmente maneja el Ministerio de Interior, todos los documentos de eso están ahí desclasificados. Después hay un segundo fondo documental que se conservó por también una vía normal, que eran archivos de la Secretaría de Técnica de la Presidencia de la Nación del peronismo y que llegan hoy. Pero eran también archivos, tenía un montón de documentos secretos de negociaciones con los sindicatos, negociaciones con empresarios o otro tipo de material que era secreto. Por ejemplo, piensen que el gobierno kirchnerista tenía muchos problemas para controlar los datos sobre inflación y tuvo que intervenir el INDEC para que no se difundieran ciertos datos. Bueno, bajo el peronismo esto no fue necesario porque directamente publicaban así, secreto, Servicio Estadístico Oficial, Boletín Diario Secreto. El INDEC tenía toda una serie, varias series, que eran boletines estadísticos secretos. Este es con el índice del costo de vida, pero había de reuniones sindicales, de huelgas, de asistencia a cine, todo tipo de material. Lo relevaba el INDEC, lo publicaba, pero para que lo lean los jerarcas del gobierno, era secreto. ¿Sí? Entonces, aparece este elemento. Y finalmente hay otro fondo documental que es más complicado. ¿Por qué digo es más complicado? Por la historia que tiene la forma en que se conservaron y llegaron a nosotros estos documentos.
Es un fondo documental que tiene que ver con el golpe del 55, bajo el gobierno militar. Se arma una comisión investigadora que busca investigar el peronismo y que lo que hace es, por un lado, juntar todo lo que encuentra en los distintos ministerios. Todos los archivos que había en estantería de ministerio los agarra, los conserva. Por otro lado, investiga personas, entrevista, busca documentos, en parte bajo forma inconstitucional. Allana una casa, se lleva los documentos sin la orden de un juez, sin nada, se lleva los documentos que encuentra en esa casa. ¿Sí? Y somete a un conjunto a distintos interrogatorios. ¿Sí? Con ese material, el golpe militar, el gobierno militar construye lo que luego publican como el libro negro de la segunda tiranía. Un libro armado para desprestigiar al peronismo. ¿Sí? Pero ahí, ¿qué publican? Y publican ciertas cosas como hasta las amantes de un ministro o todos los temas de corrupción, negociados, etc. Son temas menores. No son temas menores, realmente menores, es como el caso de Vido. Es gente que se enriquece con recursos creados por la clase obrera, que roban la clase obrera. Pero, comparado con lo otro, son cosas menores. Esa comisión releva todos los documentos de la CIDE, entrevista a toda la cúpula de la CIDE y de otros organismos de inteligencia. Ahora, eso no lo van a poner en los libros que ellos publican. ¿Por qué? Porque esos mismos funcionarios, esa misma estructura represiva de la CIDE, de Gendarmería y de otras cosas, van a seguir siendo utilizadas por el gobierno militar. Entonces, eso ellos lo averiguaron, pero no lo dieron a conocer en su momento. ¿Sí? Y es ese material con el cual yo estuve trabajando. ¿Sí? Que es algo rarísimo, incluso en la historia argentina es muy difícil encontrar tanto material sobre ese submundo de las fuerzas ya no policiales, sino de las fuerzas de los servicios de inteligencia, a los cuales es muy difícil acceder a documentos, testimonios, etc. En cambio, acá aparecen un montón de documentos vinculados con esto. Acá había hecho una compilación de fotitos de algunos de estos, pero el tipo de cosas que encontré. Secreto confidencial personal, son documentos que no solo eran secretos, sino que eran personales. Se editaban 10, 20 ejemplares dirigidos a 20 personas y eran personales y numerados. Entonces yo llegaba y veía ejemplar 14. Yo accedía a la copia 14 de pocas copias que se imprimían de estos casos. Acá tenemos los primeros documentos de la CIDE, el que tengo arriba de todo. Otros referentes al plan de acción de gobierno represivo. Y estas son las carátulas que tienen los documentos en respecto de Ministerio de Interior, secretos y reservados. ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué hice énfasis en el título del libro? Énfasis en que trabajo en el libro con los documentos secretos. ¿Sí? Acá están estos que yo le decía, boletines secretos sobre reuniones sindicales, sobre actividades que llevaba el INDEC. En todo gobierno, para evaluar cualquier gobierno, es importante conocer lo que ese gobierno no dice de sí mismo, todo el manejo secreto. Ahora, en un gobierno en el cual va a regir una censura muy absoluta, sobre todo a partir de 1949, donde la prensa es controlada por el régimen, conocer los documentos secretos es clave, porque si no, conoces solo lo que el gobierno quiso que se dijera de sí mismo. ¿Sí? Es un régimen que reina la censura, saber lo que los diarios no dijeron es clave. Sin eso no conoces realmente la historia de ese gobierno. Bien. Bueno, estos son los 3 fondos que yo les decía, los 3 fondos documentales distintos que yo estuve trabajando. Bien, entonces, ¿cómo haré yo la investigación y la idea de estudiar el proceso del peronismo?
Una de las cosas importantes que aparecía es que en general se habla poco de los orígenes del peronismo, fuera del 17 de octubre y sus vínculos con el movimiento obrero, y se habla poco de la caída. Es como si viéramos una historia, pero se borronea el inicio y se borronea el final, ¿sí? Y de eso se habla poco. ¿Por qué es grave? En general, el peronismo, sabemos lo que el peronismo contó o lo que los adversarios contaron del peronismo. Pero es muy curioso porque del peronismo, en parte por lo que decía Fabián antes, tiene adversarios que permanentemente repiten lo que él mismo dijo de sí mismo, ¿sí? No en todo momento, pero sí cuando se quieren conseguir los votos. Si uno piensa, uno puede decir un caso claro de la izquierda, pero el alfonsinismo, el radicalismo también. ¿Qué partido más opuesto al peronismo que el radicalismo? Al menos por disputa tradicional, en el marco de los partidos burgueses, al menos. Y sin embargo, en la época de Alfonsín, cuando el radicalismo busca ganar los votos peronistas, ¿qué hace? Una película como La República Perdida. No sé si la vieron, pero es una película que se usaba muchísimo en clases de historia, de instrucción cívica, ciudadana, y como siguió cambiando los títulos de la materia. Una película en la cual se han educado millares de jóvenes del país cuando se les quería enseñar historia de los golpes militares y la democracia en el país. Una película muy alfonsinista y que, sin embargo, critica todos los golpes militares, menos uno. Menos el golpe militar del 43. Y de acuerdo a esa película, el golpe del 43 era un golpe casi democrático, de jóvenes militares preocupados por la cuestión social y por el fraude que había antes. Entonces casi que hicieron un golpe para instaurar la democracia. Entonces ahí aparece el primer mito en torno a el inicio del peronismo. Y esto hay que decir claramente, no, es un golpe militar con todas las de la ley. Busca hacer un golpe militar muy estricto, busca instaurar a un grupo militar en el largo plazo. Cuando uno ve los documentos secretos del Grupo de Oficiales Unidos, al cual pertenece Perón, encuentra que dicen claramente que no va a haber... Ahí estamos. Ahí. Que dicen claramente que no va a haber elecciones próximamente. Dice, cuando haya elecciones, otra generación va a poder ser candidata y va a poder votar. ¿Por qué? Porque antes de que haya elecciones tenemos que regenerar por completo la moral de los argentinos. Y de ahí la enseñanza religiosa, de ahí el control tan estricto sobre la vida política, cultural. Piensen que el gran dictador de Chaplin no se estrena en la Argentina hasta después del 55. En realidad se estrena solo en una provincia que no había sido intervenida, Entre Ríos. En el resto del país no se ve esa película de Chaplin hasta el 55. ¿Sí? Pero es un ejemplo más de la dinámica en la cual se querían mover. Y Perón lo dice claramente en los discursos oficiales a militares, es... Los militares que quieren llamar a elecciones son viejos, no tienen energía. Los que queremos sacar el país adelante sabemos que tenemos que mantenernos en el poder. El horizonte era claramente el horizonte de una dictadura filofascista al estilo Franco u otros. Control estricto de la prensa, control estricto de la vida político-cultural. Esto de la enseñanza religiosa no es una nimiedad, porque la idea es, inicialmente ponemos las horas de enseñanza religiosa, pero luego... No sirve de nada enseñar religión en 2 horas si después tenés docentes ateos, liberales, socialistas, etcétera, judíos. Entonces hay que empezar a despedir a todos ellos y a sanearlo, la docencia. Y este proceso se inicia con oleadas de despedidos, que en ciertos lugares fueron más graves que otros. Por ejemplo, en la zona de Entre Ríos, las colonias judías, genera un conflicto social muy importante. Entonces, es un gobierno militar que busca un control muy severo de la vida de la población y que tiene como uno de sus principales objetivos el control y la represión a las manifestaciones de independencia de la clase obrera y a las manifestaciones de izquierda, la persecución del comunismo. Algo que muchas veces no se tiene en cuenta porque se subestima el peso que el comunismo tenía en ese momento, pero
el comunismo había avanzado en corrientes sindicales, en ciertos territorios nacionales era muy fuerte, como en las zonas petroleras o en Chaco, y realmente es una preocupación del gobierno ese extirpar al comunismo. En ese proceso, el gobierno va a ir desarrollando sus instituciones. Y acá hay algo que uno va viendo cuando va haciendo la historia y reconstruyendo de a poco los documentos, es la progresividad de esto. En la medida en que el gobierno enfrenta más rechazo a su política de control, a su política de represión del movimiento obrero en distintos espacios, amplía la política social, la política sindical, que la tiene desde un primer momento, pero al principio era realmente muy tímida, muy poca cosa. Pero a medida en que ve que con eso no alcanza para ganarse simpatías y para aislar a la izquierda, lo va profundizando. En ese sentido, una cosa importante que surge de la investigación es cómo es necesario entender el peronismo como un todo. No es posible, como quizás quiso Montoneros, separar lo bueno y sacar lo malo. Y me quedo con lo bueno del peronismo. Me quedo con esta ley, con esta política, me quedo con Evita. No. Porque lo que el sentido común ve como bueno, por un lado, y como malo, por otro lado, en realidad están completamente imbrincados. Y se desarrollaron juntos. Esto no es algo que yo invento teóricamente. Uno lo ve en los hechos, por ejemplo. Cada vez que le cuesta ganar una provincia, un lugar, empiezan a ampliar la política social, pero al mismo tiempo que amplían la política represiva. Y llegan a las mismas localidades, al mismo momento, una delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión con una delegación de la sección especial de la policía, aquella que secuestra, tortura, etc. Y no estoy hablando de que llegó a la capital de una provincia, que llega a pueblos en el interior del Chaco, las dos cosas juntas. O aparece simultáneamente el pedido de la represión y de la política social por parte de los mismos gobernadores, buscando eso, controlar a la izquierda. En un documento aparece el interventor en Comodoro Rivadavia, había puesto preso a los dirigentes del Partido Comunista. Se le revela la ciudad. Entonces manda un informe y dice, así a lo bruto no vamos a poder erradicarlos, al revés, van a crecer más. Tenemos que tener otra política. ¿Y qué sugiere? Mándenme, por favor, una delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión y declaremos la zona territorio militar. Esto se hace. Comodoro Rivadavia, como en los alrededores, es declarado territorio militar. ¿Qué es lo que habían dicho los medios? ¿Qué es lo que se suponía? Y ante la eventualidad de una tercera guerra mundial, por una cuestión estratégica, logística, ponemos a Comodoro Rivadavia como zona militar, para estar preparados para defender el territorio en un enfrentamiento bélico con el exterior. No, en realidad se declara zona militar porque era la mejor forma de reprimir a la izquierda en ese lugar. Están los petroleros, con un gran peso del Partido Comunista, y hacen eso. Al declarar zona militar, los derechos civiles aparecen restringidos, etc. Y entonces solucionan, allanan la represión. Pero solo no pueden y ponen a una delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y otra cosa es, esta delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión no es que está ahí y son los chicos buenos que hacen ese trabajo político bueno sin saber nada de lo que está haciendo al lado la sección especial de la policía. No, están colaborando todo el tiempo. La sección especial de la policía o hasta la CIDE le llega a pedir informes a la Secretaría de Trabajo. Necesita relevamientos de cabecillas, etc. Les pide informes. O a la vez la Secretaría de Trabajo está tratando de sacarse de encima al sindicato de izquierda, quiere armar un sindicato oficialista y llama a la sección especial, no llama, por suerte le manda un telegrama y así quedó registro escrito, le manda un telegrama reservado y pide que encarcele a ciertos dirigentes. Y le dice, mandalos de gira por distintas comisarías del país, en otros pueblos, lejos que no haya una rebelión acá. Y yo te voy a avisar cuándo los podés liberar.
cuando ya haya ordenado el sindicato oficialista acá y esta gente no me moleste. ¿Sí? Entonces trabajan juntos, no es que puedo separar y tengo uno y no voy a tener la tortura, las detenciones, no voy a tener la parte mala. Es todo un conjunto. En ese sentido, un burócrata sindical entiende mejor lo que es el peronismo que un peronista progresista, que un peronista de izquierda, por más que ese peronista nos caiga más simpático a nosotros, ese peronista es más iluso. El burócrata entiende realmente lo que es el peronismo y entiende que no puede tener una cosa sin la otra. Y entonces abraza ambas y defiende la represión peronista, es más, la encarna personalmente. ¿Sí? Pero esa idea de que se puede separar una cosa de la otra no es posible. Acá en esta foto, que es parte de los documentos de gendarmería enviados al Ministerio de Interior, es parte de los procedimientos realizados por Gendarmería en Chaco. En Chaco, Gendarmería actúa del 43 al 45, reprimiendo al comunismo porque el comunismo tenía todos los sindicatos obreros y todas las federaciones rurales de Chaco. Era un foco comunista muy importante. Entonces se manda un operativo especial de Gendarmería que lo dirige Guillermo Solveira Cáceres. Es el mismo gendarme que había apresado a Mate Cocido, un bandido rural de la zona, al cual León Gieco creo que hace alguna referencia en algún disco, como el asesino de la Gendarmería, el torturador de Gendarmería, a Guillermo Solveira Cáceres. Bueno, Guillermo Solveira Cáceres dirige el operativo en Chaco. Allana los locales, detiene gente, tortura y asesina. De este procedimiento hay 5 dirigentes del Partido Comunista asesinados, sean torturas o fusilados directamente. ¿Sí? Y una cosa importante que yo quería decir antes. Yo fui cotejando los documentos de los distintos archivos que encontré. Yo decía, los archivos que me llegaron y que fueron conservados por el gobierno militar y que llegaron recién hace poco a consulta, porque estuvieron enterrados en los sótanos del Parlamento. Tiene una historia peor que el cadáver de Evita, en el sentido de que los llevaron de un lado a otro y estuvieron como escondidos por más de 50 años. Esos documentos son más problemáticos. Ahí hablan de estos operativos. Pero también hablan de estos operativos los documentos que no tocó ningún gobierno militar, que son los documentos del Ministerio de Interior que llegan a nuestros días simplemente porque los conservó el Ministerio de Interior y ahora los desclasifica. Y ahí tenemos este tipo de materiales, ¿sí? De los allanamientos y los procedimientos. Guillermo Solveira Cáceres, el que hace este operativo, que es el inventor de la picana eléctrica portátil, es llamado por Perón a Buenos Aires, es felicitado en el 45 cuando termina esto, y ya cuando Perón es presidente le da un servicio de inteligencia propio. ¿Sí? Y ese servicio de inteligencia, la División de Informaciones Políticas, se va a ocupar específicamente de controlar todo lo que tiene que ver con el comunismo. ¿Sí? Perón es el rey de todo lo que tiene que ver, ahora vamos a eso, es el rey de todo lo que tiene que ver con los servicios de inteligencia. ¿Sí? Crea la CIDE, crea toda la estructura actual de Policía Federal, de Gendarmería, etcétera, pero no le alcanza con un servicio de inteligencia y crea otros y otros y otros. Supuestamente la CIDE, cuando se crea, se llama al principio CIDE con C en vez de con S, porque era Coordinación de Informaciones del Estado. Y la idea era que iba a coordinar en un solo organismo todos los servicios de inteligencia para concentrarlos. Pero enseguida Perón crea otros. Y crea esta División de Informaciones Políticas que maneja Solveira Cáceres, crea otra que se llama Control del Estado, que se ocupa de fiscalizar y hacer inteligencia sobre todos los empleados públicos, y así sigue multiplicando. Sí. Guillermo Solveira Cáceres, ahora después cuando hablemos de los obreros rurales, vamos a volver a hablar de él, porque a este tipo no solo persigue al comunismo, sino que lo van a mandar cada vez que haya que hacer una represión extrema y que haya que controlar
sectores obreros a los cuales no se les da nada. Con los que no se negocia, le mandan a Solveig Cáceres. Bien, yo decía, Perón tiene una multitud de servicios de inteligencia. ¿Sí? Todos los que le nombré, además, se agregan por lo menos otros 2 que están vinculados con el mundo del periodismo. ¿Sí? Se agrega la Secretaría de Prensa, Subinformación. ¿Qué es la Subsecretaría de Informaciones y Prensa? En principio es un órgano que iba a controlar la prensa, ¿sí? Pero termina controlando, acá no se llega a ver con nitidez cada uno de los globitos que tiene, pero termina controlando toda la vida cultural. Se divide así, ellos hablan de lo que es propaganda directa y propaganda indirecta. ¿Sí? En la propaganda indirecta entra escuela, notas, radio, teatro, todo. Y la Secretaría de Prensa lo controla. ¿Sí? Controla todos los medios y toda la actividad cultural. ¿Querés filmar? Tenés que pasar por ahí. ¿Querés tener una obra de teatro? Pasa por ahí. Ahora después vamos a ver un poquito algunos ejemplos de censura. Pero al mismo tiempo trabaja permanentemente en colaboración con la CIDE. La CIDE le dice qué información tiene que publicar. Le llegan notas de la CIDE diciendo, bueno, difamá a estos periodistas y a estas personas. Y inventan notas sobre esas personas. ¿Sí? Se ocupa de inventar noticias. Quedaron los expedientes de cómo se inventan noticias. Eso es fabuloso. Por ejemplo, como la gente se enteraba lo que pasaba acá en Uruguay, que no estaba controlada la prensa, empezó una campaña en contra de Uruguay. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, hay que sacar intervenciones, todo un plan de prensa, una campaña de prensa de cómo convencer a la gente que no viaje a Uruguay. En los programas de radio para mujeres tienen que salir alguna mujer comentando que el agua uruguaya es mala para la salud y para la piel de las mujeres. En otro lado, que hay dificultades porque hay enfermedades que no hay acá, etc. Tuvo una campaña de prensa de en qué programas iba a salir, qué información, como si fueran especialistas. Es más, dicen, tienen que ser noticias que se va a decir que las proporciona una institución creada. Por ejemplo, grupo de mujeres por la salud de no sé qué. Y entonces iban a decir cómo el agua de Uruguay era malo para cuestiones ginecológicas, cosas así. Y bueno, están los documentos de cómo se hace esa campaña para que no se vaya a Uruguay. También para otras cosas. Ahora, esto era el trabajo ordinario de esta Subsecretaría de Informaciones y Prensa. Todavía tenía un trabajo extraordinario, tenía una sección especial, como la de la policía, yo también tenía una sección especial, que se dedicaba directamente al espionaje. Eran periodistas, pero se dedicaban al espionaje, gremial, político, cultural, y tenía una delegación en cada provincia, y en cada provincia hacían un censo de las figuras políticas, opositoras y oficialistas, porque también hay que tener controlado a las internas del peronismo. Y decían quién es la persona, qué influencia tenía, de qué vivía, o sea, si se lo podía apretar económicamente, y distintas apreciaciones. Lo mismo tenía censos de los sindicatos y su orientación política. En algunos casos el grado de precisión te da escalofrío, porque decía el porcentaje de peronistas, comunistas, etcétera, en cada sindicato con una precisión 83,5 son, parecía que tenían el padrón completo en la mano para dar esos datos. Pero bueno, es una agencia de periodistas dedicados en realidad al espionaje. ¿Sí? Y no son los únicos periodistas que hacen eso. Bernardo Neustadt trabaja en otro servicio de inteligencia para el peronismo. Bernardo Neustadt en los 90 era el periodista estrella del menemismo y siempre fue el periodista estrella del gobierno de turno. Pero siempre todo el mundo lo asocia con el ultraliberalismo, más que nada. En realidad, él inicia su carrera bajo el peronismo, hace fortuna económica gracias al peronismo con negocios sucios, era testaferro del Partido Peronista y vino el golpe y se quedó con la plata que le habían depositado del Partido Peronista, por ejemplo. Pero
la labor política que hacía era hacer un censo, era el antecedente del Proyecto X. Hacía un censo de las organizaciones sociales del país, tipo sociedades de fomento, clubes de barrio, conjuntos de baile folclórico, y tenía que filiar su filiación política, identificar su filiación política. Ese era el trabajo de Bernardo Neustadt bajo el peronismo, por ejemplo. Bien, entonces, todo el aparato de espionaje, de control, se completaba de esta manera, también con grupos de periodistas. Un sector que estaba especialmente controlado era la docencia. Si yo dije desde el primer momento, Perón se propuso moralizar la sociedad argentina, transformarla ideológicamente de raíz, ¿sí? Si iba a tener un control tan absoluto sobre la vida cultural, obviamente tenía que controlar también a las escuelas, a los docentes. Piensen que además que es la época de que se enseña con manuales como Evita me ama. ¿Sí? Vos podés tener manual, pero si no controlas a los docentes, no llegás a ese objetivo. Entonces, ¿cómo controlas a los docentes? Por un lado con esto, que en realidad es común a todos los empleados públicos, pero en docencia es muy fuerte, que es la ficha de ingreso. Hoy a la docencia, no sé si que hay estudiantes, egresados, si ya están algunos ejerciendo la docencia, se entra por actos públicos, por listados oficiales, por un mecanismo más o menos transparente, en algunos lados más perfectible que otros, pero con mecanismos públicos. Bajo el peronismo no, vos tenías que llenar esta ficha de ingreso de la administración pública, la firma un recomendante que tiene que firmar esta responsabilidad de recomendante, que da fe que la persona que recomienda es peronista, está de acuerdo con la doctrina del gobierno nacional y que no se va a oponer a eso. Pero no basta con que alguien firme y diga que vos sos un buen peronista, pues no le creen del todo. Y entonces, ¿qué pasa? Después tiene que pasar Secretaría Militar, Secretaría Política, ahí trabajaba Neustadt, pero también trabajan otros, y Secretaría Técnica. Pasa por distintos ministerios y pasa por la sección especial de policía, en realidad la sección política la mandan ahí, que hacen averiguación de antecedentes políticos del candidato y le dan el alto no. Esto se completa para entrar a la docencia, pedir un traslado, pedir un ascenso, una ampliación de horas, etcétera, para todo. Pero claro, llega un momento que esto no alcanza. Había docentes que estaban de antes o gente que se afilia más al peronismo para poder conseguir un cargo. Y entonces no le crees que está actuando bien. Entonces se va a dar un paso más a partir del 52, que es la creación de un servicio de inteligencia. En realidad es como una delegación de la CIDE, un enlace de la CIDE adentro del Ministerio de Educación. ¿Sí? Esto es a partir del 52, que es coincidente con el momento donde aparecen los manuales peronistas. Esos manuales que yo decía, Evita me ama, esos manuales se editan desde el 52. Antes se venían usando los manuales que existían. Desde el 52, Educación controla los contenidos de los manuales y salen todos manuales peronistas. Al mismo tiempo, se ubica personal de la CIDE en Ministerio de Educación que va a empezar a controlar a los docentes. Eso se los puse para que se vea la carátula del... Bueno, se los leo, no se lee demasiado, ¿sí? Plan básico de las informaciones necesarias en el Ministerio de Educación para alcanzar los objetivos del segundo plan quinquenal. Y aquí tenemos un esquemita que hacían con qué cosas tenían que averiguar. Dentro de esas cosas tenían que identificar cuál es el personal adverso a la doctrina nacional, o sea, al peronismo, y cuál, aún no identificado como adverso, actúa al margen de sus postulados. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de que se implemente esto? Más de 1.000 docentes cesanteados por motivos políticos. Llegan a más o menos 1.500 docentes cesanteados por motivos políticos. ¿Sí? Y está la CIDE y Sección Especial de la Policía investigando docentes. El archivo del Ministerio de Interior está lleno de expedientes de investigación a docentes.
Y es investigación. Hay datos con quién se reúne, qué dicen en una reunión familiar, etc. Llega a haber archivos en el cual todo el personal de una escuela, docentes, preceptores, directivos y algunos padres son investigados también, ¿sí? Y se da todo tipo de información, un informe de inteligencia en pleno. ¿A qué marcha fue o no fue la persona? ¿Con quién habla o deja de hablar? Hasta otros datos personales. ¿Quién es gay? ¿Quién es alcohólico? Etcétera. Todo. ¿Sí? Todos los detalles de su vida política y personal. Aparece en ese informe y después aparece la gente cesanteada. ¿Sí? El caso llega a ser tan extremo que los mismos sindicatos que al principio habían promovido esta política, ¿sí? UDA, el sindicato docente en el momento, hacia 1950-52 pide que se echen los docentes opositores. Dice, no puede ser, los opositores consiguen horas y nosotros no conseguimos horas, hay que echar a los docentes opositores. Avalan esta política, además la piden, la reclaman, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando empieza esta política, primero despiden a los de izquierda. De hecho, el sindicato, como hace otras veces, desafuera docentes, los quita delegados sindicales del sindicato docente, los desafilia al sindicato para que el gobierno los pueda despedir, algo común en la burocracia sindical. Entonces, al principio apoya plenamente esta medida. Pero 3, 4 años después se oponen. ¿Y por qué se oponen? Porque era tan masiva esta persecución que terminó afectando a los propios docentes peronistas. Porque si vos eras peronista, pero decías que las pensiones estudiantiles habían subido demasiado de precio, o alguna crítica parcial, entrabas en la volteada de esos docentes que empiezan a actuar al margen de los postulados de la doctrina nacional. Cualquiera que estableciera críticas que no bajara la línea oficial del gobierno iba a ser desplazado. Y de ahí que el sindicato docente peronista empieza a organizar toda una campaña para que se revean esos despidos, esas cesantías. El sindicato igual al principio lo único que dice es, por lo menos corroboren si son peronistas antes. O sea, no dicen, está mal que los despidan por sus cuestiones políticas. Dice, acá los despidieron apresuradamente sin ver que esta gente es peronista. ¿Sí? E inician los expedientes de reclamo de todo eso. Con muy poca suerte. ¿Sí? El control en la vida político-cultural es mucho más amplio. Afecta a la música, afecta a la pintura. Todos conocen a Berni, pero estos cuadros en general no son muy conocidos. Mucho menos vistos en secuencia. En realidad, Berni tiene una serie de 5 cuadros. El obrero herido, el obrero muerto, el obrero encadenado. Son 5 cuadros de una serie que pinta a partir de 1949. ¿Sí? Y que generalmente no se conoce. De hecho, nunca se exhiben juntos. ¿Sí? En los museos las muestras dependen de un curador, alguien que dice yo sé de cuadros y estos cuadros tienen una lógica, hay que verlos juntos para entenderlos. A nadie jamás se le ocurrió poner 5 de estos cuadros juntos de 1949, todos pintados por Berni en respuesta al asesinato de Carlos Aguirre, un obrero tucumano en el medio de la huelga de los azucareros de Tucumán. ¿Sí? Este control ideológico cultural del peronismo llega hasta nuestros días. Eso de que nunca haya habido una exhibición de Berni y el peronismo y que se vieran las obras de Berni bajo el peronismo. De hecho, Berni es visto casi como un pintor peronista, cuando uno ve, no sé, Samba, por ejemplo. ¿Sí? Y Berni bajo el peronismo pintaba estas cosas y no se las dejaban exhibir en el Salón Nacional. ¿Sí? Casi no exhibe en el Salón Nacional Berni bajo el peronismo, exhiben espacios del Partido Comunista. ¿Y qué es lo que está pintando Berni y qué es lo que aparece allí? Aparece el elemento de la represión más dura, que es la que van a sufrir los obreros del interior y sobre todo los obreros rurales.
En general, cuando se escribe la historia de la clase obrera en general, la historia del peronismo también, se hace muy mirando en Buenos Aires, no mirando el conjunto del país. Entonces, si uno tiene que hacer un balance para la clase obrera, si uno ve Buenos Aires, los obreros tuvieron inicialmente aumento de salarios, aumento que pierden hacia el final del gobierno peronista, o sea, se llevan un saldo que a nivel salarial no es de incremento salarial, pero sí se llevan cierto grado de mejoras de condiciones laborales a partir de las leyes laborales y los convenios. Si bien Perón intenta flexibilizar y hacer un ajuste en los convenios, en el mismo sentido en que quiere hacerlo Macri hoy, no lo logra plenamente y hacia el 55 en Buenos Aires la mayoría de los obreros conservan un grado de conquistas laborales superior al que tenían hacia el 44-45. Pero en el interior no sucede lo mismo. La situación salarial es peor. Piensen que bajo el peronismo se implementan las quitas zonales. ¿Sí? Las quitas zonales, que es la lucha principal del cordobazo, el rociariazo, etcétera, que es la idea de se firmó un convenio nacional con ciertos salarios, no me descuentes a mí por vivir en Mendoza, San Juan, Córdoba. ¿Sí? No tiene que haber un descuento salarial por ser del interior. Bueno, eso se establece bajo el peronismo y después va a haber una lucha por quitarlo. ¿Sí? Entonces, a nivel salarial, el promedio salarial en el interior es mucho más bajo que en Buenos Aires por las quitas zonales. Y a nivel de condiciones laborales, el grueso de los trabajadores van a estar en el empleo público con pocas mejoras en las condiciones laborales y en el mundo de los obreros rurales. Y ahí no hay mejoras sustantivas en las condiciones laborales. ¿Por qué? Uno, porque el Estatuto del Peón Rural, no se cumple, y dos, aunque se cumpla, generalmente se propagandiza, uno pueden googlear y en todos lados van a ver y van a leer el Estatuto del Peón Rural bajo el 44, 45. Ahora, en el 47, Perón ya reglamenta ese estatuto a la baja, flexibilizándolo plenamente. Tuvo una revuelta del campo en el 47, parecida a la del 2008 que tuvo Cristina. No querían vender las cosechas los chacareros y Perón terminó cediendo. Y la forma de ceder, no quería cambiar el precio que pagaba por el trigo, por el maíz, fue, bueno, yo te sigo pagando poco, pero voy a contener a los trabajadores. Y modificó todas las leyes laborales del agro, a pedido de la patronal agraria. Y están todas las reuniones donde esto se discute y todos los reclamos de la patronal agraria que Perón incorpora. Por ende, en el agro, que constituye la base del empleo obrero en el interior, no hay mejoras en las condiciones laborales. No lo hay tampoco en las producciones regionales. Yo decía, estos cuadros de Berni hacen alusión al asesinato de Carlos Aguirre. Carlos Antonio Aguirre es militante del PC, no es obrero rural, es obrero mozo, pero era el obrero que estaba haciendo el enlace entre los obreros azucareros en las plantaciones y en la ciudad, tratando de generar una huelga general en Tucumán. Por eso es una figura clave, lo detienen o torturan, lo asesinan bajo tortura y desaparece el cuerpo, que aparece meses después en Santiago del Estero. Se niega por mucho tiempo el suceso. Entonces, estos cuadros de Berni denuncian ese hecho que es parte de algo común en el interior. Yo decía, cuando en el obreros del interior buscan un reclamo, a ellos les manda inmediatamente la gendarmería. Es permanente. La acción de gendarmería entre los obreros del azúcar, en el norte, en distintas regiones, es permanente. El caso de los obreros Pilagá, de los indígenas Pilagá en Formosa, la masacre de los Pilagá está en parte en este marco. A la gente que trabaja en el campo, en el interior, directamente la gendarmería ante cualquier cosa. No hay margen de negociación para ellos. Por ejemplo, Guillermo Solveira Cáceres interviene en la huelga de hacheros, interviene en Río Negro en las huelgas de obreros rurales, los recolectores de fruta en el Alto Valle. O sea, es el tipo que maneja
todo el andamiaje de secuestro, tortura, espionaje, etcétera, lo mandan ante esos casos, con medidas tremendas. En Río Negro, a todo el que venía a la cosecha se le tomaban huellas dactiloscópicas en la comisaría. Piensa de qué población estamos hablando. Son los Jones Wallace de hace medio siglo atrás. Es la población obrera, en parte descendiente de mapuches de Chile, del sur de Argentina, que migra para las cosechas, y se los trata de esta manera, y con un espionaje permanente para evitar cualquier connato de huelga en esos lugares. Y acá la filmina hace alusión a una película que tuvo muchas idas y venidas para poder filmarse, que se filma porque termina siendo, a diferencia del libro, del guión, del libro que dio como puntapié a la película, que es un libro de un autor comunista que está preso con Yupanqui. La película cambia mucho los argumentos del libro y termina siendo una película peronista por muchos motivos, ¿sí? Pero uno de ellos, el más evidente, es que la película relata la vida de los trabajadores en la cosecha de yerba mate, los mensú, en Misiones. Pero empieza con una leyenda que dice esto pasaba antes de las épocas de Perón, y termina, gracias a Dios, ahora que está Perón, esto no vuelve a suceder. Claro. Quien vio esta película en todo el país, ¿qué pensó? Qué bueno que está Perón, que esto no sigue pasando. Sí, en todo el país, menos en Misiones, pensaron eso. Cuando la película se estrena en Misiones, sale una reseña de la película en el diario de allá, en el territorio de Misiones. ¿Y qué dice? La película miente. Esto sigue pasando. Es más, ahora pasa peor. Es más, ahora no te pegan los jefes, te pega Gendarmería. Y entonces lo explican. Como los mensúes, la mayoría son migrantes, vienen de Paraguay, vienen del sur de Brasil. Si alguno dice algo que no le pagaron lo que prometieron, lo agarra la Gendarmería. Le dice que es un inmigrante ilegal, lo mete preso, lo faja en la cárcel y después lo manda de vuelta para su país. Claro. Al otro día de que salió esa reseña, el editor del diario fue preso e incomunicado. El autor se escapó a Paraguay, parece que le avisaron, y no solo que el editor del diario fue preso e incomunicado, sino que después la gente que empezó a mandar cartas pidiendo que lo liberen, lo metían preso también. Y empieza toda una seguidilla de cómo van encarcelando a la gente que reclama por el editor del diario que publicó esta reseña de cine, diciendo que la película mentía. A todo esto, la película enseguida se levantó de cartel en todo el país. ¿Sí? Pese que era éxito de taquillas. ¿Sí? Pero, por más que era un libreto peronista, etc., era muy complicado manejar estas reacciones del público. Y entonces se la censuró y se la levantó también. Este documento lo puse la fotito acá. No sé si llegan a ver esto. Otra vez, secreto confidencial personal es uno de los... Cuando yo veía esto, abría los ojos y acá va a decir algo importante en general. Bueno, no sé si leen esto que está subrayado en rojo, que era parte del subrayado original del documento. El plan Conintes. ¿Sí? Encontré varios documentos referentes a la estructuración del plan Conintes. ¿Sí? ¿Qué es el plan Conintes? El plan de conmoción interna. Es el plan militar para reprimir a la subversión interna. Normalmente esto es asociado a Frondizi, a la represión de la resistencia peronista, etc. Bajo el plan Conintes, todos los comisarios, todas las fuerzas militares se ponen al servicio y bajo las órdenes de las fuerzas militares que actúan en la represión interna. El plan Conintes habilita la represión la participación de todas las fuerzas militares en la represión de la subversión interna. ¿Sí? Esto normalmente era asociado más hacia los 60, Frondizi, etc. Y sin embargo, esto está acá en un documento que es de 1951. ¿Sí? Y después sigue reapareciendo. Perón armó el plan Conintes. ¿Sí? Cuando yo decía
el gobierno militar encontró un montón de documentos, pero esos documentos no los iba a mostrar, y claro, no iba a mostrar cómo se armó el plan operativo para que el ejército y todas las Fuerzas Armadas reprimieran a su versión interna. No lo iban a mostrar porque lo iban a usar ellos, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahora pensábamos que el plan Conintes era algo de Frondizi y Perón nada que ver. No. Perón arma el plan Conintes. Todo el andamiaje militar con el cual después los gobiernos militares que suceden al 55 o los democráticos reprimen a la clase obrera están armados bajo el peronismo. ¿Sí? Y esto nos explica parte de la situación. Yo decía al principio de la charla, quiero no extenderme demasiado para poder habilitar el debate, que es lo más interesante. Yo decía al principio de la charla que me llamaba la atención al empezar a escribir sobre el tema, cómo estaban muy borroneados los inicios del peronismo, pero también el final. ¿Qué pasó ante el golpe? Si el peronismo era el mejor de los mundos para la clase obrera, ¿por qué los obreros no salieron a defenderlo ante el golpe? Si hicieron el 17 de octubre frente a un gobierno militar, ¿por qué no salen en septiembre del 55? ¿Sí? Y ahí uno encuentra varias cosas. La clase obrera venía siendo reprimida severamente bajo el peronismo, ¿sí? En lo económico venía un ajuste muy fuerte. Piensen que desde el 52 hay congelamiento salarial. ¿Sí? En realidad, en el 50 Perón hace firmar convenios por 2 años. Obligatoriamente eran por 2 años, eran hasta el 52. Y en el 52 que se tenían que negociar, metió como un pacto social por el cual no había negociación de convenios por 2 años más. Del 50 al 54 no hay aumento de sueldo. Al menos solo no hay negociación de convenios. Solo Perón el gobierno fija algún índice menor de incremento, pero no hay negociación colectiva. Por 4 años frenó la negociación colectiva. Recién se reabre en el 54, que generó varios conflictos obreros ese año, cuando finalmente por la presión obrera se reabren los conflictos, la negociación colectiva, y hay varias huelgas asociadas a eso. Pero esas huelgas van a ser muy reprimidas. El nivel económico no se llega a recuperar, o sea, los salarios terminan en el 55 al nivel del 45. ¿Sí? Los obreros se enfrentan a una fuerte represión en distintos ámbitos. ¿Qué ocurre? Es una represión que siempre es fragmentada, es a un sector, no es a todos a la vez. Y cada vez que reprimen un sector, el resto no se entera. O sea, vos ibas y esperabas el colectivo, y bueno, después de una hora de esperar el colectivo y no pasabas, te dabas cuenta que estaban en huelga. Pero el problema de los medios no es un problema menor. Afectaba a la clase obrera. Pues muchas veces, yo misma incurrí, incluso al empezar esta investigación, en el desliz de pensar que todo lo ideológico, la prensa, son problemas menores que no afectan a la clase obrera. Eso le importa a gente como Cortázar, que no le llegan las revistas de París, y no afecta a los trabajadores, no es un problema central. Pero si vos estás en huelga y no podés dar la noticia de que estás en huelga, eso te afecta. Si te están reprimiendo y no podés pedir solidaridad, eso te afecta. No podés pedir un boicot, no podés hacer nada. Bueno, la clase obrera se ve muy afectada por todo eso. Y eso va generando una mayor apatía frente al gobierno, al igual que toda la información sobre los casos extremos, o sea, las torturas, los asesinatos. Hacia el final del gobierno de Perón está el caso de Enganinela, que es muy, muy importante y genera una repercusión muy masiva. Un médico torturado y desaparecido por el peronismo. Entonces, en ese contexto había una apatía muy, muy grande. Uno ve, están los documentos del Partido Peronista también, que se conservaron acá. ¿Qué pasa? En un contexto donde no hay libertad de prensa, vos no podés saber qué es lo que piensa la gente. No podés hacer una encuesta de Clarín y ver cuál es la imagen de Perón para la gente. La imagen es muy buena, es lo único que va a decir la prensa. Entonces, para saber el humor, tenés que mandar a la gente a indagar qué piensa. Y mandaban a las militantes del Partido Peronista Femenino a escuchar los rumores y lo que la gente dice en las colas de los supermercados, en las colas de transporte, y escribir los informes y elevarlos.
Y esos informes muestran un gran descontento de la población hacia el 55, por lo económico, por lo político, por esto de las torturas. Y entonces uno lo que ve es que hay un distanciamiento de la clase obrera con Perón. ¿Eso quiere decir que no fueran peronistas hacia ese momento? No, al menos para la mayoría de la clase obrera lo que significaba era, está bien, te sigo votando, pero no sos tan fabuloso para que salga a la calle a dar la vida por vos, ¿sí? Hay distintos grados de apoyo a alguien. Una cosa es este voto, que puede ser hasta el mal menor, y otra cosa es salgo a la calle a defenderte frente a un golpe militar. Uno ve que el clima no estaba en ese clima de entusiasmo. De hecho, en ciertos lados el gobierno intentó organizar una resistencia y fracasó. En edificios públicos de Capital Federal, al igual que hizo el gobierno de Allende en Chile, ante el golpe militar, llama a los que trabajan ahí a trincherarse en el edificio público y organizar la defensa civil. A Allende le funcionó. Le funcionó en el sentido de que la gente fue a defenderlo. Otra cosa es el éxito militar de eso, pero la gente fue a trincherarse en los edificios. A Perón no. Organiza guardia en los edificios públicos, la gente estaba trabajando, es el golpe, dice vamos a armar guardias, los que se tienen que quedar se quedan. Pero después cuando los que se van a la casa nunca vuelven. Los llaman por teléfono y no vuelven. Los van a buscar con la policía para que vayan a cumplir con su guardia y no van. Entonces la gente no quiere salir en defensa del gobierno de Perón, en muchos casos. Hay una excepción. Es el caso de Rosario. En Rosario sí los trabajadores salen a la calle en dos o tres días de manifestaciones donde desde los suburbios y de los puntos obreros van hacia el centro de la ciudad, pero van a ser severamente reprimidos, con ametralladoras, con tanques, con nidos de ametralladora que se montan en ciertos cruces de avenida para evitar que las columnas lleguen al centro, con aviones militares que tienen la orden de, si hay una manifestación, pasar 2 veces. La primera es un aviso. Si no se desconcentran, la segunda tira. Toda Rosario está militarizada. Las personas tienen que tener las persianas bajas de los edificios, porque si tienen las ventanas abiertas, se sospecha que son francotiradores y el ejército les va a disparar. De hecho, hay una persona asesinada por el ejército por eso, porque se asomó al balcón a regar plantas o algo y recibe un tiro del ejército. Bien. Incluso aquí me encontré sorpresas que no esperaba. Uno imaginaría, yo puedo darle más detalle de esos días, pero es una represión feroz. Uno imaginaría que el militar que dirigió esa represión es el enemigo público del peronismo. ¿Sí? Es el enemigo número 1 del peronismo. No. El general Enrique Lugán es considerado un héroe de la resistencia peronista. ¿Sí? Tiene hasta un pasaje en Rosario. Ahí está el mapita. ¿Qué pasa? Al año de hacer todo esto, participa del levantamiento de Valle. Y como participa del levantamiento de Valle, para el peronismo queda en la historia como un héroe de la resistencia peronista. Y entonces cuando Perón vuelve en el 73 le pone este nombre a la calle. ¿Sí? Perón se lo pone. Montonero el diario de Montonero lo estaba denunciando, pero el peronismo oficial le da una calle en Rosario. ¿Sí? Para mí, el caso muestra una vez más la naturaleza social y moral de la dirección del peronismo. De la dirección, no de las bases. ¿Qué quiere decir? Hoy te asesino, porque yo te dije que tenés que estar en tu casa, tenés que estar en tu casa. Salís a la calle y te asesino. Y doy las órdenes más crueles al respecto. Un año después veo que tengo la posibilidad de llegar al gobierno y al poder con cierto bando militar, voy con ese bando militar y digo que estoy tratando de tomar el poder en tu nombre y en tu defensa. En tu defensa, yo que te llamé a matar un año antes. Bueno, no es demasiado distinto de la propia historia de Perón, que participa de la represión de la Semana Trágica y de la Forestal, ¿sí? Y que participa de otros golpes militares. Dicen actuar en interés de la clase obrera, pero lo único que buscan es disciplinarla y erradicar toda independencia de clase, toda línea que implique independencia, combatividad. Obviamente la izquierda es el enemigo principal,
pero toda independencia de clase va a ser censurada. Por eso hay una represión incluso muy fuerte a las propias filas peronistas, tanto en lo ideológico como en lo físico. Los primeros asesinatos bajo el gobierno peronista no toman la forma, muchos de ellos es algo parecido a lo de la AAA, es la Alianza Libertadora Nacionalista, una agrupación de derecha que trabaja como organismo parapolicial, que asesina distintos militantes. En los primeros años se dedica a asesinar a militantes del laborismo o a hacer atentados frente al laborismo. ¿Por qué? Porque se busca combatir toda independencia de la clase obrera, pese que se habla en su nombre. Obviamente, la mayor independencia de la clase obrera, ¿cuál es? Aquella que plantea la independencia de la clase obrera de la burguesía y de este sistema social, aquella que plantea el socialismo y la izquierda. Obviamente ese es el enemigo número uno del régimen. Pero toda disidencia dentro de las filas obreras es combatida por este régimen, pese a que diga gobernar en su nombre. Bueno, cierro acá, así abrimos a preguntas.